Totalmente. Además, creo que algo que muchas personas que se han dedicado a querer comunicar supuestamente algo sobre sexualidad, pareja, es que cuando estás frente a una cámara o cuando estás con una publicación en tus manos, no puedes dar una opinión, porque tu opinión no es lo importante. Lo que es Mm, importante es lo que está sustentado y lo que viene desde la raíz científica. mm, Entonces, pues claro, nos seguimos encontrando con mucha desinformación, con muchas personas que en lugar de venir a derribar mitos o venir a alimentar la sexualidad de las personas, la terminan dañando más porque piensan que la sexualidad no se estudia, piensan que la sexología solamente es si me gusta tener relaciones sexuales, voy y cuento cómo me va, o cuál es mm. mi opinión respecto a la diversidad sexual, o respecto al género, o respecto a cualquier aspecto o dimensión de las sexualidades. Y no, la sexología se estudia y se estudia muchos años y es algo que definitivamente toma tiempo y necesita de una disciplina real. No es nada más me gusta hablar de sexo y entonces voy y hablo de sexo, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos a empezar, Elsie, ya con el tema que nos trae hoy, que es el orgasmo en la eyaculación femenina. Me gustaría que nos hablaras un poquito hacia nivel general de la respuesta sexual humana para que la gente pues tenga pues, ese principio del Uh que vamos -huh. a construir toda esta charla. Cuéntanos. Vale, pues bueno, lo primero que yo les pido es que identifiquemos que el orgasmo es solamente una fase, como bien dices, de nuestra respuesta sexual. La gran mayoría de las personas, obviamente, pues envueltas en todas estas ideas que han magnificado la idea del orgasmo y que es inalcanzable, que es difícil, que es un privilegio de unas poquísimas personas que lo han sabido encontrar. Y la verdad es que sencillamente es una fase con exactamente la misma importancia que cualquiera de las otras. Nuestra respuesta sexual, digamos como la plantearon Masters y Johnson, que ahorita tenemos también ya pues nuevas perspectivas que son mucho más completas, pero hablando de la general, digamos la que la gran mayoría conoce, que es la de Masters y Johnson, partimos de un estímulo sexual efectivo, que puede ser una palabra, una caricia, puede ser algo psicogénico, reflexogénico, el llevar la mente a una fantasía, o puede ser ya como tal un aspecto, un estímulo que detone. Es prácticamente eso. Venimos de un estado, digamos, natural de nuestro cuerpo, subimos a partir de ese estímulo sexual efectivo a una siguiente fase que se le llama fase de excitación, que es una base prácticamente vasocongestiva, hablando solamente desde lo biológico, pero que es multidimensional. La excitación, yo me atrevería a decir que es mucho más importante que la fase del orgasmo. ¿Por qué? Porque es precisamente la plataforma orgásmica. ¿Y por qué? Porque es en donde se está expresando cómo estamos construyendo toda nuestra respuesta sexual. Nuestra excitación no es nada más tengo ganas, tengo erección, tengo lubricación en la vulva o tengo erección clitorial y se acabó. No, implica una serie de aspectos que tiene que ver, número uno, con el deseo. Hay deseo por postexcitatorio, sí, pero mucho con el deseo. O sea, es muy difícil que yo me pueda subir a mi respuesta sexual de excitación si yo previamente no estoy experimentando deseo. Y eso, el deseo tiene muchísimas dimensiones también desde otro punto de vista, que no nada más es parte desde lo biológico, ¿no? Para desear necesitamos una disposición cognitiva y emocional y necesitamos inductores adecuados del deseo. Si no los estamos encontrando, va a ser complejo que nos subamos a la excitación realmente desde un punto de vista que permita una sensación real y un erotismo profundo. Porque digamos, una respuesta de vasodilatación cualquiera lo puede tener. Una erección se puede tener por el simple hecho de que el mismo cuerpo tiene diferentes respuestas de erección que no necesariamente tienen que ver con la excitación, como las erecciones matutinas. Entonces, es como la fase en donde tendríamos que centrarnos mucho más. Después de esa excitación viene una fase corta de intensa excitación que le llamamos meseta y que es precisamente el pasito previo al orgasmo. Y entonces puede suceder que venga que se detone una sensación muy subjetiva, porque la palabra es esa, muy subjetiva, de intenso placer, que puede expresarse de diferentes formas, entre ellas la eyaculación femenina y el squirt, en el caso de las sexualidades femeninas, que a eso vamos ahorita, y que puede detonarse ya sea en un solo pico de intensidad de placer o en varios picos de intenso placer, que le llamamos multiorgasmia. Y después, ahora sí que vamos regresando, vamos bajando hacia una fase de resolución cuando nuestro cuerpo recupera su estado natural. Y en el caso de las sexualidades masculinas o de órganos sexuales masculinos, pasan por un periodo que le llamamos periodo refractario. Entonces, en esta charla no solamente nos vamos a enfocar
en esta fase de intenso placer que es el orgasmo, porque no puede existir solito. No es que venga y ¡pum! Se acabó. Tiene que venir de un camino que fuimos creando a partir precisamente de la fase de excitación y de meseta. Wow, qué bueno, Elsie, lo explicas súper claramente. No sé si quieres que empecemos a hablar ya de anatomía o hay algo más que no quieras contar sobre la respuesta sexual. Pues bueno, más allá de la respuesta sexual, me gustaría, por ejemplo, que tratemos de integrar dentro de nuestra capacidad para entrar en esta fase como algo que es natural innato, o sea, todo cuerpo ya viene facultado para vivir los niveles de excitación que guste, la cantidad de orgasmos que guste, sean órganos sexuales femeninos o masculinos. Sencillamente, ¿qué es lo que impide o puede generar disfunciones o puede generar dificultades en cualquiera de las fases? Y son nuestras capas. Las capas mentales, los frenos conductuales, mi disposición o no cognitivo-emocional a querer involucrarme en ello. Si yo pienso que sentir está mal, me va a costar sentir. Si yo pienso que desear está mal o me aleja, por ejemplo, ahorita que mencionabas aspectos judeocristianos, me aleja de la virtud, me aleja de la moralidad, de ser una buena persona, obviamente me va a costar. No se diga si estoy viviendo hechos que no están siendo funcionales como detonantes en mi relación de pareja. En la relación de pareja es el máximo detonante de deseo sexual, o la relación con uno mismo o con una misma cuando no se está en pareja. Entonces, comprender que nuestro cuerpo ya viene listo para tener orgasmos y multiorgasmos. Cuando alguien me dice, ¿cómo puedes hacerle para que una mujer sea multiorgásmica? Todas las mujeres nacieron multiorgásmicas. Sencillamente tienen que encontrar cuáles son precisamente sus inductores eficientes, tanto anatómicos, biológicos y obviamente cognitivo-emocionales para poder vivirlos, porque eso allí ya está. Nadie tiene que detonárselo, nadie tiene que venir a descubrírselo. Ahí ya lo tiene. O sea, que más que buscar algo, lo que hay que hacer es buscar las cosas que nos impiden esa multiorgasmia en ese caso, ¿no? Exactamente, y algo que es observable constantemente en el caso de las sexualidades femeninas, cuando hay dificultad para llegar al orgasmo o se logra de manera poco frecuente, o si se lograba pero después dejó de lograrse, tiene que ver básicamente con una falta muy importante de conocimiento de la propia anatomía sexual. Entonces, si yo sigo esperando desde estos constructos socioculturales y de género que tiene que venir alguien, particularmente hablando de heterosexualidades, un hombre a descubrirme y mostrarme cuál es mi camino para llegar al orgasmo, pues desde ahí ya empecé muy mal. Porque la única responsable de encontrar esos detonantes reales hacia tu camino, hacia el orgasmo, eres tú. ¿Y cuál es tu herramienta? El autoerotismo y la autoexploración. Si sigues esperando que a ver si en una de esas tienes la suerte de que venga alguien a tocar en donde a ti te gusta o como a ti te gusta, pues ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es un mapa de placer personalísimo. Entonces, ninguna pareja tuya o ningún hombre o ninguna mujer tiene la obligación de saber, y no puede saber así de la nada, cuáles son exactamente las zonas que a ti te parecen funcionales para entonces sentir lo que tú, para lo que a nivel de tu cerebro, espina, pelvis, resulta eficiente para generar una plataforma orgásmica. Y sí, hablando de anatomías, hay una imagen que a mí me gustaría mostrarte. Que me hubiera encantado que pudiéramos tenerla en pantalla, pero... ¿Sabes lo que podemos hacer, Elsie? Luego me la puedes pasar y la podemos dejar también aquí para que la descarguen y la puedan ver también, pero la pueden mostrar para que ellos la tengan al tiempo de la charla. Dejaremos por aquí el link para que Exacto, la les voy a enviar descarguen. varias. Este es un ejemplo de la anatomía sexual femenina interna. Entonces, aquí por eso se los puse en color muy chillante y visible. Tenemos el clítoris en amarillo. Y como pueden ver, lo que nosotros apenas podemos ver cuando abrimos los labios mayores de una persona con órganos sexuales femeninos es esta pequeñísima parte, que es el capuchón y el glande del clítoris. Por dentro tiene un par de tallos que, de alguna manera decirlo, abrazan tanto la cavidad vaginal como la uretra. Entonces, aquí entender que nuestro clítoris es el órgano, esto grábenselo desde ya, es el órgano que nos permite generar orgasmos. La vagina no está facultada para ello. La peor mentira que nos ha contado la vida, el porno y la historia es que a partir de la penetración simple una mujer ya está en camino hacia el orgasmo. ¿Y esto por qué?
porque la vagina tiene muy pocas terminales nerviosas. Sí puede haber o sea, puede coadyuvar la penetración a la creación de la plataforma orgásmica. ¿Por qué? Porque como veían en esta imagen, de nuevo la acerco, en el momento en que hay una penetración, de manera indirecta se pueden estar estimulando estos tallos clitoriales, que aquí está un lado, del otro lado hay otro, o sea, es como una Y invertida, así por así decirlo. Entonces, probablemente a partir de la penetración, y eso depende de la postura en la que me esté colocando, en la exposición que tenga de manera natural, o sea, de cómo es la anatomía de mi clítoris, porque hay clítoris de todas las formas, son como huellas digitales, y algunos son muy expuestos, incluso algunos logran incluso salir un poco de los labios mayores, que son los que están cubiertos de vello, pero hay algunos que están muy metiditos, que incluso tú puedes abrir francamente esos labios mayores y el clítoris apenitas y puedes ahí verlo, incluso puede haber mucha excitación, porque durante nuestra respuesta de excitación el clítoris crece, se ingurgita, se llena de sangre, tiene una erección, tal cual sucede con el pene. Entonces, a lo mejor crece un poquitito o se ve un poquito más rojito, más violáceo. Sin embargo, no está tan accesible al roce, por así decirlo, en el momento en el que hay una penetración. Entonces, sí hemos encontrado a nivel clínico que la vía más eficiente para entonces generar la plataforma orgásmica no es la penetración, es el estímulo directo hacia la zona clitorial. Y ojo aquí, muy importante, como les decía hace ratito, nuestros mapas de placer son diversísimos y habrá quien diga, a mí exactamente sobre el clítoris no me funciona, siento demasiado, incluso llega a doler. Pero puede ser de lado, puede ser sobre el capuchón, puede ser en la circunferencia únicamente, en la periferia clitorial. Hay quien dice, a mí me gusta incluso que me levanten el capuchón del clítoris y poder descubrir el glande del clítoris y directamente ahí recibir toques de lengua o estímulos dactilares, y esa es mi vía eficiente. Pero ¿cómo puedes encontrar esa vía eficiente? Explorando. No hay una receta mágica, no hay la receta de cocina de si haces ABC que segurito llegas. No, tenemos que explorarlo y esa información definitivamente integrarla a nuestras dinámicas sexuales y de pareja. Porque si yo sigo esperando a que pues entonces él venga y me haga algo que a mí me guste y me lleve al orgasmo, andamos perdidas, perdidísimos. Yo creo que ahí voy a romper una lanza en favor de, pues yo trabajo con hombres, en favor de los hombres, porque lo que ha dicho me parece fundamental, ¿no? Una mujer que no se conoce a sí misma, que no explora y que pretende que el hombre acierte, ¿no? Cuando pues un hombre quizás piensa que es un superamante con una mujer y luego va con la otra, le hace lo mismo y a esa mujer le parece horrible lo que le están haciendo, ¿no? Entonces ahí, por favor, creo que sí es súper importante, sobre todo también la comunicación, ¿no? Que creo que es algo fundamental para decirle a tu pareja, sea hombre, mujer o lo que sea, lo que te gusta y lo que no, porque es muy difícil que él lo adivine. Además, como tú has dicho, no hay, si pudiéramos darle a los hombres una guía y decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer, genial, pero no le iba a funcionar, ¿no? Quizás con una sí y con otra no. Exactamente, y aparte entender, ¿no? Que desde también nuestra construcción sociocultural nos han enseñado que somos responsables del placer y el orgasmo de nuestra pareja, seas hombre o seas mujer. Y entonces te mides como amante con cuántos orgasmos o qué también la pasa a tu pareja. Y no, tu única responsabilidad como pareja o amante o compañera, compañero sexual de alguien, es ser receptiva o receptivo a los mapas de placer de esa persona, abrirte a esa recepción. Es decir, porque eso también los hombres lo han cargado como una lápida en la espalda, ¿no? De que ellos tendrían que ser los responsables de que las cosas salgan bien, desde si tengo una erección o si logro tocar donde debo de tocar o si logro mover la pelvis como debo de moverla, entonces ese va a ser eficiente o va a ser funcional. No, tu única responsabilidad es ser receptivo, sin vulnerarte, sin acudir a tu machismo internalizado, porque todas y todos somos machistas. Yo no estoy diciendo que solo los hombres sean machos. Todas y todos tenemos machismos súper internalizados y hasta el hueso, porque así nos educaron. Pero nuestra responsabilidad es revisar dónde están mis machismos y poder deconstruirlos y poder hacerlos funcionales. Entonces, desde ahí también los hombres han cargado algo de que piensan que todo su valor está ahí, en el que entonces detonen orgasmos. Y no, tu responsabilidad sencillamente es permitirte escuchar, abrirte y entonces tu pareja expresar en donde le parece que es una zona correcta, en qué intensidad, en qué profundidad, en qué velocidad, en qué ritmo puede ser eficiente para ambas partes, porque no nada más se trata de estar ahí para complacer.
Bueno, seguro que hay muchos hombres viendo esta charla, entonces vamos a alumbrarles un poquito más con el tema del orgasmo femenino. ¿Qué más nos puedes contar para los hombres y obviamente para las mujeres también? Pues justamente en esta idea, porque no quiero que ahora los hombres digan, entonces mi pene es inútil, no sirve de nada. No, no estoy diciendo eso. Evidentemente, la penetración, el que tú, obviamente tu pene entre a la cavidad vaginal, sí está coadyuvando tanto en sensaciones, tanto en la estimulación indirecta del clítoris, pero sobre todo en el caso de mujeres heterosexuales. Muy claro, y es que donde más se relaciona la parte de la penetración tiene que ver más con un área emocional y cognitiva. ¿A qué me refiero? El sentirnos penetradas. Para la gran mayoría de las mujeres lo reportan, no tanto como de yo sé que me va a costar trabajo llegar al orgasmo si solo hay penetración, pero el solo sentir que me está penetrando, el sentir su cuerpo literalmente dentro del mío y la cercanía física y todo esto, eso es lo que a mí me excita y me hace acercarme al orgasmo. O sea, recordemos que el orgasmo, así como el deseo, la excitación y cualquier fase, es multifactorial. O sea, no solamente tiene que ver con anatomía, no somos operadores de máquina. Es decir, no se trata, el verdadero erotismo y el verdadero contacto sexual, no se trata de tocar, jalar, chupar, lamer en donde debe ser para que entonces, purrum, ya se logró el orgasmo, porque ese no es el objetivo del contacto sexual. El contacto sexual pues tendría que venir a alimentar todo un ciclo de situaciones personales y de pareja o de compañeras o compañeros sexuales. Entonces, también entender que el hecho de que haya una penetración, claro que coadyuva al orgasmo y claro que coadyuva a la excitación y a ese contexto de conexión erótico-emocional. Sin embargo, si tú crees que llevándote por la idea del porno, que es lo que les ha mal enseñado el porno, que si tú llegas de la nada, bajas calzón, metes pene y penetras como metralleta, entonces ya vas a generar el placer del año. No, no, anatómicamente hablando va a ser poco probable y eso dependerá de cada persona. Habrá mujeres o habrá personas que digan, sí, yo ni necesito ni el beso, ni la caricia, ni el sexo oral, ni el juego previo a mí que llegue y entonces me ponga contra la pared, me penetre con toda la fuerza y para mí eso es placer. Perfecto, qué bien que eso para ti sea placer y si eso a ti te acerca hacia el orgasmo, bien. Pero habrá la gran mayoría de lo que nos están hablando los estudios, sobre todo más recientes de los últimos 10, 15 años, es que se requiere precisamente de estímulos que sean muchísimo menores en cuanto a intensidad, que sean mucho más direccionados a la zona clitorial y sobre todo, y muy importante, que se integre la estimulación clitorial durante la penetración para que entonces se pueda dar como tal el orgasmo. Pero el orgasmo, repito, no es el objetivo de un encuentro sexual. Habrá encuentros, y seguro que te ha pasado a ti, Francisco, en donde no eyaculaste, no tuviste orgasmo, pero dices, qué bien que me la pasé, que de verdad me da igual si no hubo orgasmo porque todo el camino fue muy disfrutable, porque todo el contexto, porque las sensaciones, porque la forma en la que nos conectamos, el momento como tal fue muy enriquecedor. Me da igual si no hubo orgasmo. Y eso es lo importante, entender que nuestro erotismo es mucho más que el objetivo de llegar al orgasmo. Qué bueno, Elsie. Has hablado de algo muy interesante con el tema del porno, que por desgracia es para muchos el profesor de sexualidad, ¿no? Y que nos Exacto. enseña algo tan alejado de la realidad. Y ya en este congreso tenemos pues, a varios expertos que han hablado de cómo afecta esto a los hombres. Me gustaría que nos digas también cómo crees que afecta esto a las mujeres, ¿no? Justamente esa típica escena de la película porno en la que el señor abre la puerta, llega las chicas, se baja, pum, y ya están teniendo sexo con penetración y todo, ¿no? ¿Cómo crees que afecta esto a esa mentalidad y a esas creencias de las mujeres con todo esto relacionado con el placer y con el orgasmo? Pues definitivamente es preocupante, número uno, porque sobre todo en los últimos años se calcula que de cada 3 usuarios de pornografía hay una mujer. Es Sí. decir, cada vez ya no solamente es la escuela de las sexualidades masculinas, sino está siendo la escuela de la sexualidad, desgraciadamente, Sí. y desde muy tempranas edades. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Y que quede muy claro, yo nunca he dicho que el porno sea malo, a mí me parece una gran herramienta erótica, pero hay que saber verlo desde el saber que estamos hablando y viendo ficción, algo que está armado visualmente para excitar, pero que funcionalmente en términos anatómicos sobre todo no lo es en la gran mayoría de los casos, salvo
digamos, pornos muy específicos como el femporn, que pueden encontrar dirigido por Erika Lost, por ejemplo, que se ha enfocado mucho más en hacer porno real de mujeres, hecho por mujeres, pensado en mujeres y en anatomías femeninas. Pero hay casos, pero son casos muy pequeños con el megamundo que hay en cuanto a la pornografía. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo veo eso? Número uno, si como mujer, yo, cualquier chica, llega a sus primeras relaciones sexuales y entonces no le sucede lo que le sucede a la actriz, o sea, es decir, de la nada le bajan el pantalón, el calzón, la penetran y ella está gritando con los ojos en blanco y entonces está llegando a 5 orgasmos y está eyaculando y escuirteando, dicen, algo está mal en mí. Algo está mal en mí, yo estoy mal, porque piensan que así es como tendrían que reaccionar. Y como entonces no reacciono así, me pongo a fingir que reacciono de esa forma. Y le hago creer a mi pareja que efectivamente, incluso humillándome, incluso siendo salvaje, siendo brutal, porque así muchas veces se muestra el porno, me está dando satisfacción, cuando realmente ni siquiera estoy volteando a ver cuáles son mis mapas reales de placer. Me adapto a lo que todo el mundo dice que me tiene que gustar y como me tiene que gustar. Y si a la actriz le jalan del cabello y la azotan y la amarran y la penetran muy fuerte y le eyaculan en la cara y ella lo disfruta, yo tendría que disfrutarlo. Entonces, definitivamente, pues no está alimentando nada. La invitación siempre es, primero revisa tu expresiograma, revisa tus mapas reales de placer y entonces sabrás cuáles son las estrategias, las situaciones que a ti te vienen bien. No tendrías que adecuarte a eso. Y número dos, pues otra cosa que nos ha enseñado el porno tanto a hombres como a mujeres, independientemente de nuestras identidades de género, es que todo parte de un pene grande. Entonces, si yo no tengo el pene enorme o mi pareja no tiene un pene enorme, ya se acabó, no hay nada que hacer. Nuestra relación no va a ser eficiente, no va a ser buena. Y entonces, pues estamos viendo que número uno, hablando de anatomía sexual femenina, nadie necesita un pene que mida más de 3 centímetros, literal. La naturaleza nos está dando bastante más de lo que necesitamos en términos anatómicos, porque aquí de nuevo la imagen, si tú te fijas, aquí están tus tallos clitoriales, aquí te penetran aquí, no necesitas más que esto, que generalmente, hablando en términos de exploración táctil, aquí se los pongo, es, si como puedes ver, no más de 2 falanges de un dedo o un par de dedos. O sea, no necesitas más que esto para estimular la zona en donde hay la mayor cantidad o concentración de sensibilidad dentro de la vagina. ¿Por qué? Porque ahí no está. El donde está es realmente en el clítoris y por lo tanto en la zona en la que colinda con la vagina, que le llamamos zona G, muy mal llamado hace un par de décadas por Beverly Whipple, punto G, porque todo el mundo se puso a buscar un punto, ¿no? Y decían, ahí es que adentro hay un punto. No es un punto, es una zona, y que acá se las muestro nuevamente. Si tú te fijas, es apenitas a la entrada de la vagina. ¿Y por qué esta es la zona más sensible de la vagina? El resto de la vagina casi no tiene terminales nerviosas, precisamente porque tiene esa colindancia o esa conexión con los tallos clitoriales. Es decir, es la pared de adelante de la vagina a no más de esta distancia, que si se estimula de una manera eficiente puede coadyuvar a la eyaculación femenina y o el squirt, del que también vamos a platicar. Se me ocurría ahora cuando estabas hablando de lo del porno, que una cosa que me ha llamado mucho la atención a mí en México y que me gusta mucho cuando voy al supermercado es que los alimentos tienen como unas etiquetas, ¿no? Y sale demasiado grasa, demasiado azúcar, demasiado sodio. Me gusta mucho porque es muy visual. Se me ocurre que podrían exigir a los productores de porno, no sé quién sería el responsable, que hubiera una pegatina ahí, aunque fuera en la pantalla, que dijera esto no es real, ¿no? Esto es una producción y es ficción, es una ficción, sobre todo porque pues quizás la gente que ya somos adultos, pues obviamente lo sabemos, pero los niños de 11 años, que es a la edad media la que empiezan a ver porno, a veces incluso sin buscarlo, ¿no? Porque le agarran el teléfono al papá y abren el grupo de WhatsApp y empiezan a ver ahí cosas locas para que supieran, ¿no? Que eso es ficción, igual que en las cajetillas de tabaco pone que perjudica la salud. Sería muy bueno que lo incluyeran para que sepamos que eso no es la realidad. Con lo que hablabas del pene, ¿no? El pene medio en el porno es entre 20 y 24 centímetros, que es, pues, no sé, es como si yo me comparo con un campeón de halterofilia, ¿no? O algo así, pues seguramente voy a pensar que mi cuerpo está mal, le pasa algo, ¿no? Entonces, Elsie, vamos a avanzar con el tema del orgasmo femenino. Danos un poco más datos sobre eso, danos más información que nos sirva.
Pues bueno, el orgasmo femenino, bueno, el orgasmo en general, tanto femenino, bueno, órganos sexuales femeninos o masculinos, es precisamente la expresión de una serie de estímulos que fueron eficientes. Y ahora, hablando ya como tal de eyaculación femenina y squirt, que son parte del orgasmo, también tenerlo claro, son expresiones del orgasmo, porque otra idea vendida por el porno y por el chisme y por la revista Rosa es que es como un orgasmo más avanzado, más allá del que está iluminado y que llegó al nirvana, o quienes tienen una capacidad maravillosa, ¿no? Y en realidad son expresiones del orgasmo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se expresa el orgasmo en nuestro cuerpo, ya sea femenino o masculino? Con una serie de, digamos, síntomas físicos, es decir, la piel se enrojece, se pone, se eriza o se pone chinita, se erectan los pezones, por ejemplo, y hay contracciones mioclónicas, tanto en pelvis femenina como masculina, que es esta respuesta como tal del orgasmo, en donde se da tanto el lanzamiento en el caso de órganos sexuales masculinos de la eyaculación. Esas contracciones mioclónicas se dan en todos los cuerpos prácticamente, pero habrá personas que dices, a mí se me abren los dedos de los pies, yo tiemblo, yo empiezo a reírme, a mí se me salen las lágrimas, yo grito como una loca, que ese es otro de los, de los mitos del porno, ¿no? Que ahora resulta que todas tenemos que gritar, cuando hay quien tiene orgasmos muy callados, pero no quiere decir que lo esté pasando nada mal. Pero bueno, esas son expresiones de los orgasmos. Y en el caso de los orgasmos femeninos, parte de las expresiones pudieran ser la eyaculación femenina y el squirt. Voy a dar la diferencia para que porque también los tienen como mezclados y todo el mundo tiene ahí mezclado el orgasmo con el squirt. Digo, la eyaculación femenina con el squirt. ¿Qué es la eyaculación femenina? La eyaculación femenina es una expresión del orgasmo que se manifiesta a partir del lanzamiento de un líquido blanquecino, escaso, espeso, muy parecido al semen, a través, ojo, de la uretra, es decir, del orificio uretral o por donde orinamos o hacemos pipí. ¿Y eso a qué se debe? Aquí les tengo otra imagen. Estos son los mismos órganos sexuales femeninos que vieron hace un rato, ¿vale? Aquí exactamente en el tubito a través del cual pasa la pipí, como pueden ver, hay unas glándulas que les llamamos glándulas de Skene o glándulas parauretrales. Y esas glándulas están exactamente alrededor de ese tubo. Son unas glándulas que son arracimadas, como racimos de uvas que están alrededor o abrazando ese tubito. Algunos autores le han llamado glándulas de Skene, otros la próstata femenina. ¿Por qué le han llamado próstata femenina? Porque tiene funciones muy parecidas a la próstata. Y como cualquier glándula, segrega su propio contenido. Es decir, en el caso de nuestras glándulas salivales, segregamos saliva. De las sudoríparas, sudor. De las glándulas parauretrales surge ese líquido que le llamamos líquido prostático femenino o eyaculación femenina. ¿Por qué sucede esta expresión en algunas mujeres o algunos órganos sexuales femeninos y en otros no? Por anatomía pura. ¿A qué me refiero? Estas glándulas que están viendo aquí, que como les comentaba, son arracimadas, pueden ser o muy gorditas, por así decirlo, o muy planas. Justamente se estimulan, sobre todo de manera manual, de manera muy eficiente, como en esta imagen que les enseñaba, cuando justamente se estimula la zona G, es decir, si estoy yo penetrando hacia arriba y hacia adelante, estoy estimulando directamente esas glándulas, porque adelante de mis dedos está ese tubito por donde viaja la pipí desde la vejiga hasta la uretra, y alrededor de esa uretra están esas glándulas. Entonces, si yo por nacimiento, porque así pasó, así como tengo una estatura, así como tengo un color de ojos, así como tengo muchos rasgos fenotípicos, también esas glándulas pueden ser muy racimadas o pueden ser muy planas. Si mis glándulas son muy planas, va a ser complejo, más no imposible, pero va a ser complejo que yo tenga esa expresión del orgasmo. Es decir, que en el momento en el que esté teniendo un orgasmo, como parte de mis manifestaciones, lance el contenido de esas glándulas. ¿Por qué? Porque se están ingurgitando, se están estimulando, ya sea manualmente o vía la penetración, lo que sea, y llega un momento en que esas glándulas también van creciendo ante esa estimulación, y cuando llega el orgasmo, ¡pum!, se exprimen y se lanza el contenido de esas glándulas. Esa es la eyaculación femenina, pero no quiere decir que si tus glándulas son muy planas y tú nunca lo has experimentado, no hayas tenido un orgasmo tan elevado, tan intenso, tan fuerte, tan nada.
simplemente no es la expresión de tus orgasmos. Así como hay unas que gritan y otras no, hay unas que eyaculan y otras no. Y así como hay unas que se les salen las lágrimas y a otras no, lo mismo hay a quien eyacula y otras no. Incluso hay eyaculadoras naturales que, como siempre lo han, digamos, no eyaculadoras naturales, sino eyaculadoras, punto. Es decir, es una de sus, por su anatomía, es una de sus expresiones clásicas o típicas en el momento en el que llegan al orgasmo, que ni siquiera, por así decirlo, sentían que eso fuera algo extraño. Decían, ah, pues así es, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, no se lo preguntaban. Cuando de pronto este tipo de temas empiezan a salir a la luz, dicen, ah, pues es algo que yo siempre hago, que no lo hace todo el mundo. Pues bueno, pues claro, porque viene digamos, ya en paquete contigo, porque así es tu anatomía. Pero a quien nunca le ha sucedido, ahí andan metiéndose incluso al curso de eyaculación femenina y que me tengan que enseñar a eyacular. Y eyacular nadie te puede enseñar, porque eso tiene que ver con tu anatomía. Puedes tener una intensa sensación de placer cuando precisamente estimulan esa zona. En el caso hace rato que platicabas que tenemos en este congreso también especialistas en Tantra y Tao, ellos tienen técnicas interesantísimas de justamente estimular esa zona porque tiene que ver con centros energéticos y otros temas que yo no soy experta en ellos, pero he tomado algunos talleres y lo plantean precisamente como esta expulsión tiene que ver como con un circuito de energía importante. Sin embargo, puedo vivir esa intensa sensación de placer a partir de esas técnicas y muchas otras, por ejemplo, que yo he creado a nivel clínico, pero como tal, el que salga disparado ese chorrito o esa cantidad que es pequeña, repito, de este líquido blanquecino, va a depender del tamaño de tus glándulas. Pero por explorar no paramos. Y la sensación intensa de placer y todo lo que ello colabora en tus sensaciones físicas y en tu erotismo, ahí están y puedes experimentarlo. Entonces, la invitación siempre es explora, ve cómo lo sientes, surge o no surge ese lanzamiento, ese proyectil de ese líquido, da igual. Lo que lo importante no es si lo lanzas o no, sino todas las sensaciones que estás generando, porque tienes esas glándulas y porque tienes una anatomía con toda esa capacidad para percibir el placer. Qué bueno, Elsie. Ha quedado clarísimo, yo creo, lo que es la eyaculación femenina y hay mucha confusión. Si quieres, Sí. háblanos ahora del squirt, que es una cosa diferente. Ok. Cuéntanos. Lo Exacto, es estás dejando diferente clarísimo para que ya nadie tenga más confusión. para que nadie ande diciendo, es que, y por ejemplo, del squirt sí hay cursos que hay por ahí, yo la verdad no me los tomaría, pero tengo colegas sexólogos que los dan. Porque ¿qué es lo que sucede? A diferencia de la eyaculación femenina, puedes aprender a hacerlo, porque ¿qué es lo que vas a aprender a hacer? A orinarte conscientemente mientras tienes un orgasmo. ¿A qué me refiero? El squirt, a diferencia de la eyaculación, es orina. Sí se ha encontrado cuando se analizan muestras de squirt, de esta orina, que hay rastros de este antígeno prostático que está presente en la eyaculación femenina, porque claro, pues vienen del mismo sitio, pero en realidad el squirt es precisamente otra manifestación del orgasmo, tampoco significa que sea un orgasmo más intenso, más adulto, más nada, es exactamente lo mismo que si tú se te pone la piel chinita. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Es que se lanza también por la uretra, obviamente, pero un chorro de orina. Es mucho más copioso, es más cantidad, más volumen que la eyaculación y es transparente. Puede contener, repito, un poco de este antígeno prostático de la eyaculación, pero por lo general es mucho más y francamente es orina, contiene urea. Hay quien dice, hay distinciones, mejor dicho, con la orina, digamos, la del baño. Tiene un olor menos intenso. Todavía estamos hablando de que son temas que tienen pocos años de investigación. Todavía no se sabe porque podría cambiar un poco la composición, pero al final es orina. ¿Y por qué sucede? ¿Recuerdan esta imagen? Aquí están las glándulas parauretrales, igual, se estimulan y estas van creciendo, creciendo, creciendo. Pero recordemos, estas glándulas están alrededor o abrazando el tubo a través del que se transporta la orina. Y lo que se sabe hasta este momento con las investigaciones, sobre todo de Giannini y de muchos otros autores, es que lo que sucede es que esas glándulas en el momento en el que se estimulan y entonces llega el orgasmo, hacen esto, se contraen y entonces provocan, irritan la vejiga y provocan que la vejiga lance su contenido hacia afuera. Eso es lo que se sabe hasta este momento. Y lo mismo, así como hay a quien siempre le ha sucedido,
Hay quien nunca le ha sucedido, pero no quiere decir que ellas dos vivan orgasmos diferentes, una más intensos que el otro, simplemente es la forma en la que se expresan y tiene que ver de nuevo con la anatomía de esas glándulas. Si estas glándulas están muy arracimadas y llegan a ingurgitarse lo suficiente para apretar con fuerza la uretra y que eso genere el vacío de la vejiga, entonces sucederá. Pero si esas glándulas, aunque se estén estimulando y estimulando y estimulando, no logran presionar lo suficiente, no va a suceder el squirting. Pero eso no quiere decir, repito, que estés incompleta. Ahora, hablando justamente en el caso del squirting, sí, y conozco gente que lo ha logrado a partir de hacerlo conscientemente. Y es un entrenamiento. Número uno, revisa para qué quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora sabes que no quiere decir que vas a tener un orgasmo más intenso. Yo me atrevería a decir que tengo que estarme fijando en qué momento siento el orgasmo para entonces vaciar mi vejiga. En lugar de conectarte, te desconecta. Y en lugar de que tú te entregues a la experiencia profunda del orgasmo, estás tratando de manipular algo que naturalmente es una explosión de placer que no tendrías por qué estar metiéndole cabeza, sino sencillamente entregarte y rendirte a esas sensaciones. Pero bueno, digamos que tú dices, yo lo quiero hacer a mí, ¿a ti qué te importa, Elsie? Déjame a mí aprender. ¿Qué es lo que hacen? Literalmente aprenden a hacer eso, a estimular justamente esa zona, pueden empezar a tener esa sensación de ganas de orinar y en el momento en que llegan al orgasmo, vacían conscientemente la vejiga. Y entonces dicen, ya tuve un squirt, pues no es que la hayas tenido, mecánicamente lo provocaste, pero si a ti eso te hace feliz, pues yo no tengo nada que perseguir por ahí. También creo que con esto el porno ha sido como un profesor un poco raro, ¿no? Pero muchas veces en las películas porno es mentira, ¿no? No es que todo eso salga o poner a la mujer a beber un montón para que luego pueda sacar eso de manera abundante. Pero sí te digo, Elsie, que ahí desde mi experiencia tengo que decir que hace falta todavía mucha investigación porque yo he vivido situaciones personalmente en las que de ahí salía mucho líquido como para que fuera Ajá. solamente orina que venía de ahí, ¿no? Pero bueno, sé que hace falta y que realmente estamos empezando, ¿no? Hace 40, 50, 60 años apenas que tenemos estos estudios de sexualidad, de sexología, y creo que hace falta mucho porque realmente el cuerpo humano y sobre todo en el ámbito de la sexualidad es un mundo muy profundo que todavía necesita de mucha investigación. Y justamente, fíjate, en el Congreso tenemos, como tú decías, tenemos profesores de Tantra, de Tao, tenemos científicos también, sexólogos, psicólogos. Nosotros justo lo que buscamos es que haya un montón de voces diferentes, obviamente con personas que tienen ya una trayectoria y que saben de lo que están hablando, pero con visiones diferentes para que cada uno pueda tomar la que más le interese. Elsie, cuéntanos si quieres alguna técnica de exploración quizás individual, o sea, cómo puede hacer una mujer para quizás conocerse mejor y conectar con esos orgasmos, y también cómo se puede hacer en pareja. Ok, mira, este sería un tema que nos tomaría mucho más tiempo. Voy a dar como lo básico, pero además les invito, yo el año pasado, en octubre, di un taller, una conferencia de orgasmo, eyaculación y eyaculación femenina, donde también está integrada la parte de la eyaculación masculina y la inyaculación. Y si les interesa, pueden escribirme a elsisexóloga@gmail.com. ¿Por qué? Porque ahí son 3 horas que aquí no tenemos, donde Claro. ahondamos en todas esas técnicas y sobre todo desde una base que no nada más integra la parte anatómica, que es en lo que aquí nos estamos enfocando más, sino en como todos los demás elementos que circundan y que pueden ser detonadores básicos. La idea de la sexualidad femenina principalmente es la invitación a explorar. ¿Por qué? Porque desde edades muy tempranas lo primero que nos dijeron es ahí no veas, ahí no toques, eso no te pertenece, eso ahí lo tienes como guardado, cancelado, a que alguien venga y lo compre, porque esa es la palabra. A que alguien venga y lo compre. Esa es la idea de género que nos han vendido, un poquito más maquillada con el paso de los años. Pero bueno, lo importante es que conozcas, número uno, por salud, porque muchas situaciones de salud se han encontrado cuando hay una situación de autoexploración, no solamente a nivel de mamas, sino a nivel de órganos sexuales femeninos. Entonces, si nunca lo has hecho, es el momento de observar con todo detenimiento, tiempo, etcétera, todo tu cuerpo en perfecta desnudez ante el espejo
y con un espejo de mano explorar perfectamente cómo es tu vulva. Hay quien no sabe cómo es su vulva, hay quien nunca se ha explorado su clítoris, sus labios menores, la entrada de su vagina, hay quien nunca la ha visto siquiera, ¿no? Entonces se lavan así como que apenas, casi sin ver, y se acabó, eso es toda su exploración. Entonces desde ahí es importante checar, empezar siempre por revisar órganos sexuales externos, que además son los eficientes en términos anatómicos o más eficientes que en términos de obtención de placer. Deslizar con el dedo muy bien limpio, de preferencia lubricado, todo el dedo alrededor de la entrada de la vagina, abrirla ligeramente, ver cómo es, porque también hay quien jura que tiene ahí un mundo extrañísimo y oscuro. No, ahí está sencillamente la entrada de tu vagina, que va hacia tu cervix, que va hacia tu útero, que va hacia tus trompas uterinas. O sea, tienes una cavidad del que tú no puedas ver por dentro, pues evidentemente no quiere decir que ahí hay un mundo extraño, mágico, loco. Y también deslizar el dedo, por ejemplo, en tus labios menores, checar las sensibilidades, ese es el objetivo. No todo el mundo tiene la misma sensibilidad, incluso hay quien no encontramos la misma sensibilidad en un labio menor que en el otro. Y justamente tus labios menores se unen en el capuchón clitorial. O sea, si tú dices, es que yo no tengo idea de dónde está mi clítoris, porque hay quien me lo ha dicho, que digo, bueno, si ya tienes el espejo de frente, está difícil no verlo, pero entiendo, tú sigue el camino de tus labios menores y en donde se unen los dos, ahí está el capuchón clitorial. Ese es tu clítoris. Si tú te haces, ahora sí que te haces a la tarea de observarlo con el espejo todavía más de cerca y tiras hacia atrás el capuchón, vas a descubrir el glande de tu clítoris, que es la zona más sensible de toda la anatomía humana. Ese glande ese pedacitito tiene el doble de sensibilidad que todo un pene completo. Así te lo pongo. Tiene el doble y hay quien dice que hasta el triple de terminales nerviosas que todo el pene. Ese glandecito. Y que tú lo puedes ver y tiene una forma muy parecida como de corazón invertido, tal cual el glande del pene. Entonces puedes ahí observarlo y allí identificar cuáles son las zonas que te resultan en esa pequeña parte, en el capuchón y el glande del clítoris, que te resultan más o menos placenteras. ¿Cómo te gusta ser estimulada? Si de manera lateral, alrededor, en la mera punta, si con sensaciones de vibración, si con sensaciones de mucha humedad, si con movimientos muy lentos, si ir aumentando la velocidad. Y eso es sencillamente irlo explorando. Y después puedes explorar tu cavidad vaginal, que evidentemente tus dedos no son súper largos y no necesitas más. Repito, esto es una vagina digamos, de perfil. Entonces, con que yo introduzca un par de dedos muy bien lubricados, preferentemente ya estimulé, ya di algunos viajes por fuera para que entonces también esta cavidad vaginal, esa entrada vaya dilatándose, abriéndose y con toda tranquilidad y sin el menor nervio ni angustia, tú introduces uno o un par de dedos y checa cuál es la textura, la temperatura, las sensaciones en todas esas paredes vaginales. Y notarás que son muy planas, a excepción justo cuando presionas hacia adelante y hacia abajo de esa pared anterior, que es más rugosa y como más hinchada o ampliada. Y que justamente si la vas presionando, puede ir creciendo incluso táctilmente en algunas anatomías. Es muy franca ese crecimiento, es muy franco. O sea, ves cómo justamente se va ingurgitando y es toda esta estimulación de la que estábamos hablando. Y entonces también puedes hacer algunos juegos de estimulación, como presionar hacia adelante, hacer algunos círculos y al mismo tiempo con tu dedo pulgar estimular externamente la vulva y puntualmente el clítoris. Y ahí puedes ir notando cuáles son esas eficiencias en cuanto a tu sensibilidad, pero sí es importante que explores y que revises cuáles son esos puntos particulares. No te quedes con la idea de que, pues bueno, a ver si me toca la suerte que alguien venga y me toque donde a mí sí me gusta, ¿no? Y siempre aprender a dar indicaciones, es decir, saber y el autocuidado y el apoderamiento de tu sexualidad tiene mucho en que tú sepas expresar de esta manera, sería mejor de esta otra, me es más eficiente si tú me penetras de esta forma o vamos a probar de esta otra, o más lento, más rápido, como tú lo vayas requiriendo. Bueno, ya entonces pongámonos que ya esta mujer ha hecho su revisión con su espejito, ha entendido toda esa anatomía, se ha tocado, ha visto dónde le da placer, dónde le da placer. ¿Alguna recomendación que nos puedas dar para que esa mujer pueda transmitirle esa información a su pareja en el caso de que, obviamente, si es una mujer quizás ya esté más familiarizada con ese entorno, pero en caso de que esta pareja sea un hombre, ¿qué indicaciones le podríamos dar?
para que lo hagan de una forma bien, bien bonita? Pues ahora sí que más que indicaciones es sugerencias, ¿no? Por así decirlo. Es mucho más fácil si tú llegas y estás estimulándome el clítoris de una manera que a mí me está pareciendo fuerte, intensa, que no está siendo eficiente para mí, ya sea con la lengua o con el dedo, yo puedo tomar tus manos y entonces indicarte cuál es esa velocidad o esa intensidad. O puedo decirlo tal cual, verbalmente, me encanta cuando lo haces mucho más lento. Podríamos empezar más lento, podrías mover tu lengua mucho más lentito y yo te voy diciendo si vas aumentando la velocidad o mi clítoris es demasiado sensible, podrías no hacerlo de manera tan intensa y sobre todo pues entender, ¿no? Y que ahí está también justo la conexión real con una persona, independientemente que sea tu pareja, que sea tu compañera o compañero sexual, en donde se supone que tengo una voz y que puedo expresar qué es lo que me gusta y cómo me gusta, y tú no tendrías ni por qué ofenderte, porque no te estoy diciendo que lo estés haciendo mal, solo que a mí me funciona mejor de esta u otra forma, o me encantaría que lo hicieras de esta otra. Ya cuando estamos en la parte de penetración, independientemente de la postura que a ti te guste tomar, y también por eso explorar posturas es tan importante, no quedarnos siempre en el par de posturas que siempre tomamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si, no sé, si quizás me pongo de lado en cuchara y levanto la pierna y siento justamente como tu pene da precisamente en las zonas que a mí me son eficientes, ¿no? No a la actriz porno, no a mi amiga, no a lo que todo el mundo dice. Y la recomendación generalmente es que es checar si, por ejemplo, estoy en una postura de 4 puntos o de perrito o mi pareja encima y no estoy sintiendo que directamente hay una estimulación al clítoris, puedo hacerlo de manera manual o con un juguete durante la penetración. Esta es otra, también quitarnos esta idea de que durante la penetración tendríamos que llegar al orgasmo. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿quién puso esa regla? Tú puedes tener 3, 4 orgasmos antes o después con sexo oral, con un juguete, con dedo, con lo que tú quieras, con frotar tu vulva contra el muslo de tu pareja. Y probablemente simplemente la penetración es un ingrediente más que está colaborando en toda esa comunicación y todo ese juego de cuerpos. Pero no a fuerza tendrías que llegar al orgasmo sí o sí mientras te penetran. Entonces también hombres o personas que se identifican como hombres heterosexuales, quítense esta idea. Es muy probable que tú puedas estar penetrando y penetrando y penetrando y ella no llegue al orgasmo. Eso no está diciendo o no habla de que lo estés haciendo mal o tu pene no sea lo suficientemente grande o lo que sea, porque como vimos, ni siquiera necesitas un pene de más de 3 centímetros para estimular la zona que genera orgasmos. Y pues sencillamente como recomendación en esos términos es sí, si ya estamos identificando que en sí la vagina como tal tiene pocas terminales nerviosas y hay que puntualmente darle estímulos que sean variables en ritmos, en profundidades, etcétera, sobre todo para que puedan sentirla, esa es la palabra. Muchas mujeres reportan, yo dejo de sentir la vagina en cuanto me penetran, ¿es mental? No, lo que está pasando es que tus terminales nerviosas, las pocas que hay, se están protegiendo, porque lo único que está haciendo tu pareja es frotar tus paredes vaginales y estas se duermen. Si yo empiezo a hacerme así en el brazo, va a llegar un momento en que no lo voy a sentir, porque mi cuerpo tiene algo que se llama terminales nerviosas que cuando sienten una posibilidad de riesgo o de dolor, se bloquean. ¿Para qué? Para ayudarme a no sentir tanto dolor. Entonces, si tú estás solamente penetrando, pues la vagina, si poco lo hacen, si poca la sentimos de normal, menos la va a sentir. Entonces, comenzar por penetraciones apenas con el glande de tu pene, ir a menores profundidades, variar con las distancias de profundidad, variar con los ritmos y sencillamente ir generando toda una armonía, ¿no? Y ya si tú dices, yo para eyacular, sí necesito ahí dar embates muy fuertes, venga, pero antes ya estimulaste un montón. Y repito, el orgasmo no necesariamente tiene que venir detonado de la penetración. Hay un montón de cosas que puedes hacer antes y después para que entonces ella tenga orgasmos. Muchas gracias, Elsie, por toda esta información. Ya casi estamos terminando, pero quiero aprovechar para conocer tu opinión sobre un debate. Hace poquito estaba hablando con varios sexólogos y estaban hablando de uno de estos aparatos que están como muy de moda últimamente, que era el Satisfyer, ¿no? Y había como dos posturas. Había alguien que decía, no, esto es genial porque empoderamiento femenino, tal. Y había otro que decía, bueno, sí, muy bien y todo, pero cuidado porque abusar de eso también puede hacer que solamente podamos tener ese tipo de orgasmos, ¿no? Y a ver qué hombre o qué persona puede competir contra un aparato que succiona de esa manera, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No, pues a mí me parece que son puntos muy limitantes, o sea, ese punto de qué tal que solo le gusta eso. Número uno,
Los juguetes sexuales, cualquier juguete sexual, es una herramienta erótica. ¿Y qué es una herramienta erótica? Algo que viene a sumar a mis momentos de autoerotismo y a mis momentos en pareja o en parejas, ¿no? Porque no todas las parejas son de dos, no todas las personas somos monógamas. Pero es una herramienta, es un extra. ¿A qué me refiero con eso? Yo siempre hago la analogía con los teléfonos inteligentes. O sea, claro, no necesitaríamos, en teoría, porque así vivimos por muchos años en los años 80 o 90, más que con el teléfono que tomábamos de que estaba pegado a la pared, o los primeros celulares, que apenas si tomabas una foto ya te parecía lo máximo. ¿Qué es lo que nos ha dado un iPhone o cualquier otro teléfono inteligente? Herramientas extras que vienen a sumar a nuestra vida. ¿Ok? Eso es lo que hace un juguete sexual. En este caso, el Satisfyer, que obviamente sí cambió totalmente la visión que teníamos de los juguetes sexuales, porque por años también la juguetería sexual femenina estaba pensada en hombres. Es decir, que hacían dildos en tamaño, dildos, es decir, formas de fálicas que ya con suerte vibraban. Y eso ya era el juguete. Cuando estamos viendo, ahí está la gran prueba de que en realidad la gran mayoría de las mujeres que hacían con esos dildos utilizarlos externamente para estimularse el clítoris. ¿Por qué? Porque pues por mucho que estuvieran penetrándose con el juguete no pasaba nada cuando descubrían que si lo ponían en su clítoris entonces llegaban al orgasmo. Por eso empezaron a generar juguetes que envían esas ondas sónicas o que emulan sexo oral y que dan succiones hacia la zona clitorial. Y evidentemente nunca va a ser sustitutivo de una relación cuerpo a cuerpo. Si yo prefiero estar con el juguete que contigo, entonces el problema no es juguete. El problema no es el juguete, es nuestra relación. Lo que tengo que revisar es la relación. Porque por bien que yo me diga, tengo 5, 6, 10 orgasmos al hilo cuando me pongo el Satisfyer, si yo prefiero el Satisfyer a estar contigo, tengo que revisar por qué lo prefiero, por qué, o sea, cuáles son los otros elementos. Y eso no tiene que ver con tu pene, ni con qué también lo haces, ni con qué también mueves la lengua, sino porque hay otras situaciones que a mí me están alejando de esta necesidad de estar contigo, o porque me quiero ahorrar un montón de trámites y situaciones que no están siendo eficientes en nuestra relación y que por lo tanto digo, ay, más fácil, voy, me pongo mi juguete y se acabó. Entonces, no, yo no creo que definitivamente pueda ser un riesgo para separar a las personas, para que alguien ya no quiera una pareja sexual, para nada. Que puede ser un tema adictivo, sí, como puede ser un tema adictivo trabajar, ir a la iglesia, comer, beber, utilizar una droga. Cuando algo se busca de una manera constante e imperiosa y no se puede parar, estamos hablando de adicción. Y eso no es culpa del Satisfyer o de cualquier juguete. Eso es culpa, por así decirlo, de todo aquello que yo no estoy queriendo ver y revisar en mí y que estoy trasladando hacia la utilización de ese elemento, sustancia o lo que sea. No es que el porno o no es que el alcohol o la cocaína o bueno, la cocaína tiene su discusión porque sí se hace que segreguemos altísimos niveles de dopamina, pero bueno, no es que como tal el jugar una canasta o un póker sea adictivo por sí solo. Quien lo hace adicto es la persona que lo utiliza como una herramienta para eliminar ansiedades y emociones no trabajadas. Entonces, pues simplemente yo siempre les invito, en mi canal de YouTube una vez al mes siempre hay un juguete el cual les muestro, les doy como todas las opciones en que pueden interactuar con el juguete a solas o en pareja, y he hablado del Satisfyer un montón de veces y de un montón de otros juguetes, pero repito, siempre van a ser herramientas que vienen a colaborar, no a sustituir. Si yo quiero sustituir, entonces tengo que revisar por qué quiero sustituir. Me ha gustado mucho ese paralelismo con el teléfono, ¿no? Con el smartphone, que también pues, me puede servir de mucho y también puede ser que esté todo el día así y deje de relacionarme con el mundo exterior, ¿no? Pero es Exacto, la pero si decisión tú de estás cada uno. decidiendo que para ti está siendo más funcional vivir con el celular que con las personas, independientemente del tema pandemia, pero estas personas que ya no pueden soltar el celular, el tema no es el celular, el tema eres tú, el tema es lo que tú no estás revisando en ti y que estás escapando con la utilización del celular. Qué bueno, Elsie. La verdad, has compartido un montón de contenido. Ya, por desgracia, tenemos que ir terminando, pero me ha encantado. Creo que lo has dejado súper claro, la capacidad que tienes para comunicar todas estas cosas en un lenguaje simple. Creo que varias personas seguramente que han entendido quizás algunas cosas y esas diferencias de las que hemos hablado, del squirting, de la eyaculación